SSD TV, estamos nuevamente al aire en un episodio más. Estamos con una invitada muy especial, conocida de hace muchos años, María Fernanda Rodríguez Vindas, para no dejar excluido absolutamente a nadie de la familia. Es un placer para nosotros, gracias por abrirnos tus puertas de tu casa, venir para acá. Estamos en Heredia, torciéndome el brazo de que mi agenda está muy ocupada, muy llena. Por favor, vení. Bueno, ¿verdad? En la Chineazón, aquí estamos. Muchísimas gracias por tenernos, Mari. Bienvenida a SSTV. Es un gusto para mí tenerte por acá. La gente no sabe que desde el 2018 que me pudiste ayudar con una selección mayor, un grupo de hombres que estaban un poco ahí rocky, nerviosos porque era una transición, no les daba mucha pelota, tratar de cambiar esa sinergia. Se logró. Vos fuiste parte de eso y quiero decirte que el éxito de ese año fue gracias a vos. Sí, bueno, nos topamos con un ambiente muy difícil. Primero, mi miedo, porque tenía una perspectiva muy diferente de vos, ¿verdad? Creo que para nadie es un secreto que lo que venden de Daniel es como esa dureza. Y realmente que sí, es bastante duro, pero mentalmente es una persona muy formadora, también muy comprensiva, aunque la gente no lo crea, y muy abierto a aprender. De hecho, que creo que es de los entrenadores más formados en el país y podría casi que asegurarlo, porque con lo que me he topado, yo pongo las manos sobre el fuego por vos, de verdad que sí. Gracias. Y no, nada, gracias por abrirme el espacio. No, vamos a ver, en aquel momento eras una joven, sigues siendo joven, pero estabas todavía más en pañales, sí, terminando la universidad y tratando de dar ese paso, y creo que en algún momento, cuando uno sale de la U y va a hacer la tesis, no tenés muchas oportunidades, o no todo el mundo dice, no, voy a abrir el espacio para que pueda hacer lo que ella quiera hacer y darte esa libertad como para, confiemos en ella y vamos a ver si lo que dice es cierto, ¿verdad? De mi parte, estaba un poco temeroso, ¿verdad? Al inicio, pero ya conociendo y viendo cómo eras, que es bastante mandona también, las cosas fueron fluyendo. Creo que hicimos mucha química, nos empezamos a entender y todo fluyó muy naturalmente, en mi perspectiva y a como yo lo siento. Y los muchachos bajaron la guardia, en el sentido que no estaban cuestionando, es que es una chiquilla, no tiene experiencia, es una más, porque en eso desafortunadamente nos hemos topado de todo un poco, pero fue muy positiva, y ese logro que tuvimos fue porque cambiamos la cultura mental primero y después la cultura deportiva. Efectivamente, yo creo que para uno como estudiante, que en ese momento era lo que era, ¿verdad? Primero es un temor muy grande porque sí adquirí la responsabilidad de una primera división. Es que no era un equipo, ¿verdad?, joven, un equipo menor, no, o sea, nada de eso. Y efectivamente, en algún momento llegamos a tener, bueno, yo presenté el miedo, la vergüenza, porque Daniel me tiró a los leones de presentarme inicialmente, ¿verdad? Claro, puedo admitir que me puse roja como un tomate, ¿verdad? Eso nunca va a faltar. De hecho, que hay varios que me hacen bullying por eso. Y lo otro, ¿verdad? Que muchísimas gracias también por esa apertura, ¿verdad? Que creo que hasta cierto punto para mí fue un gran privilegio acompañar a todos estos chicos que en algún momento también fueron retos, bueno, ni tan chicos algunos, ¿verdad? Pero vos también te abriste mentalmente. Creo que sí fuimos bastante rígidos en complementar todos los obstáculos que hubo en ese momento, como desde ausencias, no sé si te acuerdas de entrenamientos donde habían 2 chicos, pero bueno, fue increíble ver cómo de un pronto a otro todo agarró forma y se complementó de la manera adecuada. Me parece que la planificación fue clave de ambas partes, dentro y fuera de la cancha. La planificación de hacer los eventos fuera de la cancha, fuera de nuestro entorno diario, cotidiano, fueron cosas importantes. Y a la postre, la nueva información que nos traías, ¿verdad? De que, mira, trae esto, mira, recalcar, mira, cuando vos haces X o Y, está pasando esto. Cuando haces esto, ellos se potencian. Son cosas que nosotros como entrenadores debemos estar abiertos, porque no las sabemos todas, nos equivocamos,
y tendemos que aprender y ser un poquito más flexibles para ser más empáticos con el jugador, que muchas veces no lo tuvimos, y entonces esa rigidez se mantiene y hay que aprenderlo. Pero bueno, yo viviré siempre agradecido con María Fernanda porque me enseñó muchas cosas. Muchas veces olvidamos que también aprendemos de los jóvenes, de los más jóvenes, al igual que aprendemos de los más viejos. Pero vamos a hablar de esto y más temas. Vamos a ir al primer corte y estamos de manteles largos. Estamos con una excelente invitada. Ya regresamos. Estamos de regreso una vez más con nuestra querida amiga María Fernanda Rodríguez Vindas, no dejemos a nadie por fuera, y queremos hablar ya en la parte profesional, en la parte de la psicología deportiva, y para nosotros también aprender, Mari, ¿qué tan importante es la vida deportiva? ¿Verdad? Y el rol, ¿cuál es el rol? ¿Cuál sería el rol de los padres en la vida de los atletas, tanto menores, de ligas menores, como de alto rendimiento y ya profesionales? Porque muchas veces obviamos que un profesional que gana millones todavía tiene una dependencia de sus padres, y esa cercanía los ayuda a salir de momentos difíciles, al igual que el menor, ¿verdad? O el más chico de 10, 11, 12 años, también tiene una importancia en su vida. Pero ¿cuál sería ese rol? ¿Cuál sería el alcance? ¿Hasta dónde me meto? ¿Debo gritar? ¿No debo gritar? ¿Qué debo gritar? Cosas por el estilo. Y la vida deportiva, evidentemente sabemos cuáles son los beneficios. Pero de la parte tuya, profesional, ¿cuáles serían esas bendiciones o esos pro en la vida deportiva del atleta? Dani, ¿te diste cuenta que me tiraste como 10,000 preguntas en un segundo? Pero sí, bueno, las voy a responder pero todas. Solo son dos. Bueno, está Condénselas. Está bien. Bueno, empezando por la teoría, porque realmente no es algo cultural. Eso sí, debo como admitirlo. Yo creo que acá el tico está muy acostumbrado a meterse, a ir a una línea más allá. Entonces, lo primero, los papás son la primera red de apoyo de los niños. Es por eso el motivo donde esta persona o este adolescente o incluso bebé, ¿verdad? Casi bebé, de unos 5 años para adelante, ¿verdad? Porque para mí siguen siendo iniciación deportiva. Llegan a un punto donde toman la decisión por los papás para que hagan alguna actividad física, sea cual sea el deporte, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que los papás son esta red de apoyo. Red de apoyo. Esa palabra es esencial. ¿Por qué? Porque realmente son las personas motivadores, son las personas que le van a enseñar a esta persona a que va a adquirir un hábito nuevo, ¿cierto? Okay. Entonces vas a adquirir esa plataforma o esa parte importante de que este niño va a nacer con valores, va a nacer con actividades distintas a las que posiblemente otros adolescentes no tengan, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Que muchas personas, porque el deporte está de moda, pongamos en este caso el baloncesto o en otros deportes, yo meto a mi hijo, ¿verdad? Y me topo con que yo ya quiero que mi hijo sea un Daniel Simmons, ¿verdad? O un Isaac Conejo. O un Isaac Conejo, ¿verdad? O un Daniel Chávez. Exactamente, ¿verdad? Que no les quito el mérito, o sea, son súper jugadores, pero recordemos que es que ni yo voy a ser vos, ¿verdad? Claro. Sí. Dejando de diferencia varias cosas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que aquí lo importante es que los papás aquí más bien, en vez de motivar, en vez de estar en su rol paterno, en vez de dar un acompañamiento, de un pronto a otro es, hey coach, ¿qué más tienen que hacer? Hey coach, tal, porque se quieren convertir en los entrenadores de sus hijos. Inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos vas a un partido, lo que estás viendo es al coach, y en la gradería podemos ponerle tal vez el nombre de un head coach. Sí, bueno, eso se da mucho, ¿verdad? Lo interesante es que dijiste que no es algo cultural.
Sí, no, claro que es cultural. O sea, vos vas a... yo he ido a varios partidos, ¿verdad? Sí. Donde yo no sé quién es el entrenador, el papá o el que está abajo. Entonces, yo veo al hijo viendo dónde está el papá y de un pronto a otro veo al entrenador diciéndole varias cosas y el hijo se encuentra en esta interfaz, tal vez podemos decir, donde se aumenta la frustración, que es algo muy importante, que son habilidades psicológicas deportivas. El manejo de la ira, que es muy distinto, ¿verdad? Porque cuando yo ya distingo que estoy entrando a la ira, yo ya puedo reconocer lo que me está generando frustración. Son términos muy distintos, ¿verdad? Y lo otro es la atención y la concentración. ¿A quién? Ok. ¿A mi papá o al entrenador? Pero entonces, ¿cómo moderamos eso? Porque al final del día, el que debe quedar en silencio sería el papá. Claro. Evidentemente, desde la niñez, ustedes son los formadores. Yo siempre se lo he dicho a todos los atletas. El rol parental que cumple el entrenador dentro de la cancha hay que respetarlo. Es como que yo fuera, ¿verdad? Vos seas papás y yo también sea mamá y te diga, Dani, lo que estás haciendo está mal. Me estoy metiendo en tu parte parental, ¿verdad? Sí. Cuando yo realmente no sé qué es lo que hay en esas 4 paredes, yo nunca, como ya yéndome a la parte deportiva, yo nunca estuve sentada ni en tus reuniones, ni en las explicaciones con tus jugadores, ni en las correcciones. Tal vez voy a los entrenamientos y lo vea, pero ¿acaso yo estuve escuchando lo que vos le decías a mi hijo como jugador, los objetivos, las metas, lo que tengas que corregir? Claro. Bueno, me resumiste todas las preguntas en una sola. Claro. Y está bien, pero vamos a extendernos un poco más. Entonces, por ejemplo, yo como entrenador y en estado de formación, ¿hasta dónde permito el control o la accesibilidad de un padre en el entorno? O viceversa, ¿de qué manera controla el padre el entorno y se involucra en el entorno del hijo para poder controlarlo? ¿Y cómo manejar eso? Ok, empecemos al revés. Relación entrenador-padres. Ok, yo creo que cuando son niños es esencial hacer una cosa que se llama psicoeducación a nivel deportivo. No necesariamente tiene que haber, en tu caso, que ya estás como muy desarrollado en todo este ámbito. Claro, no todo entrenador está listo para hacer esto, pero lo cierto es que uno tiene que empezar a educar a los papás de lo que van a hacer, porque no sabemos con qué tipos de papás nos estamos topando. Primero pueden ser deportistas ya que fueron alto rendimiento, amateur o que no saben nada, ¿verdad? Entonces, empezar a educarlos a ellos de qué es lo que vos estás haciendo, ¿ok? Después, padre, entrenador, yo creo que ellos están en una incertidumbre tan grande, ¿verdad? Tan grande de cómo ayudar a mi hijo, qué hacer, cómo abordarlo o cómo convertirlo en esa estrella del equipo, ¿verdad? Entonces realmente ellos no saben nunca lo que están haciendo y realmente hay muchos, y debo admitir, muchas academias hoy en día, no solo en el baloncesto, donde a veces la participación de los padres dentro del entrenamiento es nula. Esto es algo que se ha recomendado muchísimo tiempo porque los papás toman de manera muy personal el simple hecho de que vos corrijas a tu hijo. Ahora, hay algo muy, muy importante en este ambiente y hablando Costa Rica. Pues hay entrenadores que creo que lo mencionaste en la entrevista anterior, que son ya entrenadores que son formados o entrenadores que en algún momento fueron jugadores, correcto, ¿verdad? Y este punto es bastante importante aclararlo, porque muchos de los jugadores que ahora son entrenadores, o muchos de los formadores que nunca tocaron una bola, pero son formadores, tienen valores un poco altaneros, y realmente es lo que a los papás les asusta, ¿verdad? Les asusta, ¿por qué? Porque el hijo llega llorando, el hijo llega con que el coach me trata mal. Entonces realmente son cosas que yo no culpo a los papás de que quieran estar ahí, pero también es muy importante marcar el límite de cuándo los papás sí deben ingresar a un entrenamiento y cuándo no. Vamos a ver, es algo que yo aprendí de vos en su momento. De hecho, en mi academia, nosotros permitimos que los padres estén, pero que no participen activamente del entrenamiento.
¿A qué me refiero con participar? Que ellos no tienen por qué dirigirse a los muchachos, no tienen por qué corregir al muchacho cuando esté haciendo algún ejercicio. Mi rol es corregirlo a ellos. Y yo los llamo, cuando se hace una corrección, no se hace una corrección a dedo. Eso quiere decir que no lo hago simplemente aislando al muchacho y señalándolo, sino de una manera genérica, general, y diciendo, bueno, este muchacho hizo esto, pero nosotros generalmente cometemos este error, ¿cómo lo vamos a evitar? Y de ahí abordamos la situación. Sí siento que esto de no hay papás en los entrenamientos, a mí nunca me ha parecido, porque deben ver y entender qué es lo que se está haciendo. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Hay entornos que están un poco manipulados o viciados, en donde no hay entrenamientos y vamos a ver, cada entrenador tendrá su metodología y es respetable. Estamos muy enfocados a cómo visualizaría a los papás ciertas cosas, ¿verdad? De mi parte lo hacemos de esa forma, muchos no lo comparten, yo lo sigo trabajando de esa forma, pero aún así hay papás que, a pesar de que participan del entrenamiento de manera activa, por lo menos visualmente, quieren seguir corrigiendo a sus hijos desde la gradería. Pero Dani, ahora yo te devuelvo la pregunta, desde el punto de formación que vos has tenido, o sea, hacia estos niños, ¿acaso no has tenido confianza en tus jugadores? Claro. Eso es lo que pasa, digamos, tenés un acompañamiento de padres, está bien, afuera siguen siendo entrenadores y quieren más relación con vos, inclusive, de qué están haciendo, por qué lo están haciendo, ¿verdad? Pero si yo me voy a otra área, que realmente, que vos en este ámbito lo tenés muy sano, pero yo me voy a otro entrenador, donde efectivamente vos lo que escuchás son gritos, ¿verdad? Donde la corrección es tan colectiva y abusiva, ¿verdad? Donde se señala a nivel grupal de no estás funcionando, de otra vez lo estás haciendo mal, ¿verdad? Toda esa clase de connotaciones parecen tontas, porque para nosotros podría, ¿verdad?, parecer tontas, pero el niño es un condicionamiento clásico. O sea, ¿y qué es un condicionamiento clásico? Que cada vez que el entrenador hace así, cada vez que el entrenador repite la frase, eso es como ver la gasolina, o sea, lo vas a ir bajando y vos vas a decir, ¿por qué en un partido el chico fue bajando las revoluciones cuando entró a full, por ejemplo? Entonces, eso mismo pasa en los entrenamientos. No condicionemos a nuestros jugadores a que realmente nosotros le hacemos la corrección tan pública que todo el autoconcepto, autoestima, ¿verdad? Autoconfianza, inclusive con estos llamados de atención tan colectivamente y vergonzosos, hacen que la atención y la concentración, que no solo le perjudica a ellos, nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso del baloncesto es estar repitiendo los sistemas. ¿Cuántas veces vos te has devuelto y vos le decís, voy a poner X nombre, Ana, mira, a vos lo que te toca es ponerte aquí? Sí. Miles. ¿Ok? ¿Cuántos entrenadores lo hacen? Vamos a ver, eso nos abre otra caja de Pandoras, porque no vamos a hablar de otros entrenadores, vuelvo y lo repito, cada quien tendrá su metodología. Al final del día, siento yo, y esta es mi opinión, que muchos entrenadores nos enfocamos solamente en el ganar. Eso sí. Entonces, cuando yo estoy solamente en el ganar, me enfoco no a desarrollar y a construir una autoestima o edificar a ese muchacho, sino que quiero una pieza para poder ejecutar X o Y. Entonces, bueno, fulano no me está funcionando en X o Y, entonces lo voy a sacar y voy a meter a tal que sí me funciona, y si no, lo voy regalando. No, es que usted no me sirve, realmente no me está funcionando. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo siempre lo he dicho, yo nunca fui el mejor jugador, porque tuve que, con las uñas, ir escalando poco a poco y me tuve que ganar las cosas. Muchos no nos dan esa oportunidad. Muchas veces simplemente te ven, no tenés esa calidad, no tenés esas condiciones, y te relegan. Entonces, por eso hice la pregunta inicial, ¿qué tan importante es la vida deportiva, el acceso de los padres? Y ahora bien,
esta vida deportiva para qué es, más en edades de 10, 12, 13, 14 años. ¿Eso es alto rendimiento? ¿No es alto rendimiento? No. ¿Es iniciación? ¿Es introducción? ¿Qué es? 16 para adelante ya es iniciación de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tienen valores, ya hay admiración, sea hacia vos, sea hacia otros jugadores, incluso internacionales. De ahí para abajo es diversión, construcción de valores, construcción de identidad deportiva. O sea, hay que averiguar en qué posición va a estar el jugador. O sea, yo no puedo decir que, ya, mi hijo es alero. Ya, o sea, ya, y el otro es distribuidor, porque sí. Ustedes lo escucharon de la profesional, no lo escucharon de mí. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso con un tema muy importante con nuestra amiga y psicóloga deportiva María Fernanda Rodríguez Vindas. Gracias. Bueno, estamos tocando un tema, yo creo que no se toca mucho estos temas. No sé si tal vez sea temor o simplemente es algo que sabemos que pasa, pero no nos gusta tocarlo. No es para tirarle a nadie, sino que son temas que son importantes y me parece que son importantes abrirlos, ¿verdad? Y que sea no algo tan tapado o doble moral, como decimos, a lo tico. Siguiendo la misma línea, Fer, ¿qué injerencias pueda tener positivas y negativas un padre de familia, que bien lo llamaste amateur, que fue profesional en algún momento, o no sé qué otro nombre podemos decir, ¿verdad? O que no tienen ninguna experiencia, que simplemente son padres que metieron a su chico a practicar baloncesto. A X deporte. Uh-huh. Hablamos del baloncesto, eso es lo que hacemos nosotros, pero esto pasa a nivel global. Uh-huh. Pasa en fútbol, tenis, baloncesto, voleibol. Evidentemente hay características diferentes. Baloncesto es un deporte conjunto, tenis es más individual, entonces las sinergias son un poco diferentes. Pero hablando del baloncesto, que es lo que nos compete a nosotros, por lo menos a mí, ¿cuáles son esas injerencias? ¿Cómo controlarlo? ¿Verdad? Y que los papás se den cuenta que hay momentos que hay que quedarse calladitos más bonitos, ¿verdad? Sí, justamente eso te iba a decir. O sea, yo lo voy a intentar hacer lo más formal posible, digamos, porque vos querés que lo haga así. Pero la palabra, como dijiste, tirar, o sea, de no tirar, yo sí lo voy a hacer. A mí me han enseñado... no, pero espérese, perdón que te interrumpa, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que pasa es que no decir, oye, voy a apoyarla para que diga, no, adelante, le damos las cosas como son. Pan, vino, digamos. Hay 3 tipos de padres, efectivamente, de los cuales me he topado de todo. De aquellos que no saben nada y que de un pronto a otro quieren que su hijo sea todo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente los procesos, como dijimos antes de irnos, sí. Y todo lo que son la construcción del deportista, es como una lucha entre el entrenador, porque ellos no entienden nada, pero explíqueme. O sea, explíqueme qué es lo que está haciendo. Sí. ¿Por qué mi hijo no está llegando a anotar? ¿Por qué mi hijo no está ganando? ¿Por qué? Y hay tanto reclamo que uno dice, wow, ¿y ustedes están entendiendo lo que su hijo está haciendo? Yo diría que muchas veces tienen una noción, pero tener una noción no es entender. Y no es entrenador. Pues sí, pero vamos a ver, entonces, ¿cómo categorizamos los que nunca jugaron, pero son entrenadores? Realmente ahí siempre hay una recomendación que en sesión sí lo vemos hacia los padres, donde ahí vuelvo y repito, siéntese y transmítale a su hijo la diversión. De lo contrario, lo que usted le está transmitiendo a su hijo es frustración al proceso, miedo a crecer, miedo a quedarle mal a él como papá y miedo a quedarle mal al equipo y lo peor de todo, miedo a quedarle mal al entrenador. Entonces, yo le pregunto a los papás, ¿ustedes piensan, a los que no saben nada, verdad, que le están haciendo un bien? Y a los que más o menos, para mi concepto, los que jugaron 1 o 2 años en el cole, eso pues, para mí es terrible, eso ya es un tema duro. Eso es un tema muy complicado porque son 2 divisiones y realmente es de los que más lucho.
y tengo varios ahí que yo digo, wow, o sea, se presentan como yo fui jugador del colegio y yo sé lo que mi hijo está haciendo y voy a ponerte de ejemplo porque te tengo aquí, ¿verdad? Y Daniel no sabe lo que está haciendo. Claro, obviamente aclaro, a mí me tocan a Daniel, se meten conmigo, ¿verdad? Yo soy más pequeña que él, pero poderosa, sí. Lo que pasa es que los amateurs... Tengo quien me defienda. Una más. Los amateurs acá son un temazo, ¿verdad? Transmitir historias. Y lo que quieren es que su hijo sean ellos, son lo que nosotros llamamos padres frustrados, donde ellos no llegaron, mi hijo tiene que llegar. Pero es que ponen al chico en una presión muy grande, porque esto no sabemos quién va a llegar, no sabemos quién va a ser profesional, no sabemos quién va a dar el salto, quién va a tener el talento. Hay muchos que cuando están a los 10, 12 años no tienen el talento, pero resulta ser que cuando llegó a 16 explotó y todo su desarrollo se potenció todo. Al igual que uno que su talento, sus habilidades se desarrollaron a los 10 años o sobresale más que otro, a los 15 queda hastiado y ya no quiere volver a tocar un balón en toda su vida, porque dice, ya estoy harto de esto y no quiero más. Es que ahí nos devolvemos muchísimo a la creación del deportista. O sea, los valores, la identidad. Después ya entra este factor del papá profesor, pongámosle, porque entrenador todavía no es, ¿verdad? Y resulta y acontece que en este lapso el niño pierde todos sus valores, el por qué yo estoy practicando baloncesto, pongámosle motivaciones, tal vez una mentalidad que se pudo haber formado de alguna otra manera en las manos adecuadas, ¿verdad? Del niño, y se empieza a enfrentar a un reclamo constante por parte de sus padres. Entonces, al ser padres frustrados, como vuelvo y te lo menciono, son padres que van a transmitirle al entrenador también, mi hijo tiene que llegar a esto, ¿verdad? Entonces, también hay una cohesión, porque la cohesión no es solo de equipo, ¿verdad? O sea, no es solo adentro vos y tu equipo, es la cohesión que lastimosamente, y digo lastimosamente porque aquí en el país se da muy mal. O sea, hay entrenadores que no hablan con los papás, hay entrenadores que no los ubican y eso es necesario. Son niños todavía, no son un Isaac Conejo o un Daniel Cheden que ya cargan con su identidad, dónde juegan, cómo juegan, qué hacen, ¿ok? Entonces, aquí nos devolvemos un poquito y pues es tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro. Papás, ustedes tienen que entender que hay alguien que está guiando al jugador y que por más de que usted haya jugado en la gradería, usted tiene que divertirse, porque de lo contrario su hijo nunca va a encontrar una objetividad, nunca, y la identidad deportiva se va a ver destruida, completamente destruida. ¿Por qué? Y te lo voy a poner así: si hay jugadores dentro, o sea, ya de mi equipo, donde están esperando algo de mí, ¿verdad? Vos también me entregaste un rol, y ahora tener un papá afuera ejerciéndome presión, como lo mencionaste, esto es como el neumático de una bicicleta. Para que camine tiene que ser un nivel estándar. No sé, de eso no sé mucho, pero no sé qué niveles de presión manejan. Pero si vos le inflas, ¿qué pasa? Se va a estallar. Claro, y el niño va a terminar dejando todo. Ahora, volvamos a la otra cara de la moneda. Los entrenadores que prometen cielo y tierra, en un entorno donde un papá, aparte de que ya está tóxico, ¿verdad? Decirle papá tóxico que dice que mi hijo aquí, mi hijo allá, y quiero que él sea titular, como ha pasado, bueno, y yo no voy a ir, por ejemplo, no voy a viajar a Punta Arenas, por darte un ejemplo, para que mi hijo juegue 4 minutos, porque mi hijo tiene que ser titular, y el entrenador que lo tiene dice, no, es que tu hijo puede llegar a la NBA, yo voy a hacer que tu hijo llegue a la NBA. Entonces, son cosas que yo he escuchado personalmente, y cuando yo le digo, disculpen, pero yo no puedo aseverar o decirte que tu hijo va a llegar a ese nivel, no sé si siquiera va a ser profesional acá, mucho menos llegar a la NBA. No tenemos el concepto de lo difícil y yo no puedo decir imposible, porque todo es posible si uno
lo intenta, pero hay que ser realista, que no es tan sencillo, no está al alcance de la mano simplemente decir, voy a llevar a tu hijo a una División 1 o a NBA. O sea, ¿cómo ves ese lado de la moneda? Dani, es que la tiraste feo tengo que formularla bonito, a ver. No, usted dijo que no la va a hacer bonito, usted dijo va a hacer... Sí, es que, a ver, ¿cómo me vas a venir a decir que un niño va a hacer NBA cuando entrenan 4 veces a la semana? Pero eso es lo que ofrecen. Ahora, si hablamos y lo ponemos objetivamente, y vos me corregís si me equivoco, un niño debería estar entrenando 5 veces a la semana. Un niño no. ¿O sí? Yo te hago la pregunta. Es que entrenar no solo dentro de la cancha. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y hay muchas formas de entrenar. Hay que ver videos, hay que hacer muchas otras cosas. Hay que leer, hay que disfrutar, hay que hacerte más fuerte. Sí. Más grande, más fuerte, más rápido en un transcurso de periodo muy corto. Pero entonces, llevamos a los chicos al límite. No, yo creo que es algo muy ausente acá en Costa Rica en general y no solo en el baloncesto, es conocer las cargas deportivas, ¿verdad? Pero sobre todo que un niño, porque esto sí lo veo desde afuera, aquí en Costa Rica piensan que el niño todo lo tiene que dar en su entrenamiento. Pero, ¿dónde están las visualizaciones? ¿Dónde están, inclusive, enseñarles a respirar no bucalmente? Nasalmente, o sea, hay entrenamientos que deberían ser únicamente respiratorios. Claro. ¿Verdad? La parte física, que está bien, que no van ¿cómo es que se llama? A alzar pesas inmediatamente porque es un niño. Pero es que existe la movilidad, existen los tiempos de reacción, existen un montón de cosas. Pero llegan y le exigen al entrenador que mi hijo esté todo el partido dentro porque él llegó a todos los entrenamientos. Está bien, porque entregó tal vez el respeto que te tiene a vos o el respeto que le tiene al equipo, ¿ok? Pero, ¿y qué pasa? ¿Y por qué yo no sigo la directriz como papá de lo que el entrenador también está viendo? Es que, a ver, vos tenés medido todo, y eso también te lo aplaudo muchísimo, por cierto, es construcción de confianza. 3 minutos a veces son necesarios para que el jugador entienda a dónde tiene que fortalecerse. 4 minutos es esencial para que un jugador y vos establezcas un objetivo nuevo. Y se lo vas a decir después de manera coherente, respetuosa. Pero eso los papás no lo entienden. ¿Por qué? Porque es más válido 4 minutos para ellos con resultados sin resultados, porque ya el entrenador es malo, porque no metió, porque no hizo. Entonces, ¿para qué está yendo a entrenar? Sí. Bueno, vivimos de eso, desafortunadamente. Esa es la cultura ahora en el deporte, al menos en el entorno nuestro que es baloncesto. A mí me critican mucho porque todos mis jugadores, por lo menos de iniciación, entre los 10, 8, hasta los 14, inclusive en 15 años, todos juegan. Inclusive los más grandes igual, ¿verdad? Obviamente con la restricción de que si usted ya tiene 16, 17 años, 18, entras, lo haces mal, tienes que salir, te llaman, madre, lo estás haciendo mal, estás desubicado, concéntrate, esto estás fallando en ABC, te vuelvo a meter porque es la forma que yo te demuestro confianza, al menos en mi escenario. Pero eso no es suficiente. O lo vemos mal, o no, es que este mae juega para perder, o este mae no sé qué está pasando, o me lo voy a llevar a mi hijo porque realmente no fue a entrenar toda la semana y no me le da confianza. Entonces, es muy complicado. A ver, ahí tocaste 2 puntos muy importantes de sesión psicológica, así, ley. Papás, hay 2 cuadros: condicionamiento clásico a perder, y lo que hoy en día nosotros llamamos, que en mi caso sería mentalidad optimista, pero hoy se llama mentalidad ganadora, ¿ok? El condicionamiento clásico es cuando entran los reclamos, ¿verdad? De por qué me sacó, o vos ves a un papá gritándote a vos, ¿por qué lo sacó? No sé qué, y lo ves ahí, ¿verdad? Y lo que no se están dando cuenta es que la atención del hijo está en otro lado y está en el error, en el fallo,
hice esto mal, no lo logré, qué miedo. Ujú. Ahí entra la ciencia, la amígdala deja de funcionar. O sea, y no cuando digo es que deja de funcionar, no es que se apaga, es que la amígdala es el sector a donde el cerebro dice, hay un león persiguiéndome. ¿Cómo salgo yo de acá? Ok. ¿Ok? Entonces, ya la persona se vuelve súper cautelosa. Es como vos corriendo donde un león te vas a esconder. Para que no te vea, para que no te alcance. Vas a huir. De alguna otra manera. Está la huida y la pelea. Y en este caso, no hay pelea. Sí, solo está la vida. Exactamente. Entonces, ahí sí les digo a los papás, por favor, o sea, escuchen. Yo sé que esto no es un tema muy difícil y le están haciendo un daño a los hijos. No, ustedes no le están haciendo un daño al entrenador. Sí. Y después está la mentalidad ganadora, que es esencial, que es encantadora. La vas a leer en los libros de Kobe Bryant, lo vas a leer en el de Michael Jordan, vas a ver Relentless, vas a ver Winning de mucha gente, sí. Donde habla de muchísimas cosas y son libros recomendadísimos. Como dijiste, para leer. Pero esta mentalidad optimista habla de algo. ¿Cuánto tiempo tenés que vos fracasar para llegar a ganar? Mucho. De hecho, yo le digo a mis chicos, se pierde más de lo que se gana. Exactamente, pero después de eso viene lo real. Responsabilizarme. Sí. Entender que yo efectivamente, cuando estoy escuchándote, de que vos me estás a mí haciendo una corrección, yo me responsabilizo de lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque la única manera de yo seguir del punto tras punto, por decirlo así, de yo no quedarme en lo malo que acaba de pasar, es responsabilizarme y decir, ok, ¿a dónde pongo mi atención ahora? Muy profundo, muy profundo. Estamos aprendiendo mucho. Vamos a una pausa, regresamos con más información que está top. Gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias por mantenerse con nosotros. Recuerden, cuando ocupen o quieran hablar de un tema específico, mándenos un mensaje por Instagram y todos los temas que ustedes nos mandan a nosotros los vamos a abarcar a su debido tiempo. Regresamos con la doctora. Gracias. La doctora Vindas, vamos a engrandecer, Vindas Rodríguez. Mi mamá te lo va a agradecer. Venimos con la doctora Vindas. Y en ese, siguiendo el tema de los padres, hay muchas cosas que se salen de control, ¿verdad? Entre esos temas o esas acciones, muchas veces, papás que increpan al entrenador, ¿por qué sacas a mi hijo? O mismos dirigentes del mismo círculo, ya llámese... de comités, que ahora hay comités de todo, comités de papás, comités de tesoreros, hasta comité de viajes hay ahora, ¿verdad? Cuando increpan no solamente al entrenador, pero ya se meten con el compañero de equipo. ¿Por qué metes a él? Pasala, inútil, no la perdás. Cosas por el estilo que se han venido dando, desgraciadamente, en nuestro entorno. Y por lo que voy a empezar es sencillo. Papás, vayan a sesión ustedes. Porque literalmente el problema no es de los niños. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Manejo de ira, emociones de afuera. Hace poquito tuve la experiencia de estar en un proceso olímpico, ¿verdad? Bastante llevadero, muy, muy bonito. Como he tenido otros procesos, en este proceso olímpico se vivió mucho respeto de todas las áreas, ¿verdad? Y a mí me enseñó todo lo que venía haciendo el aprendizaje por observación. ¿Ok? Donde pues, un atleta aprende de vos, de lo que es el respeto, de lo que son valores, y pues esos son atletas de verdad. O sea, no digo que no hayan errores, porque definitivamente existe el burnout, existen muchas cosas, pero lo que están detonando estos papás es, primero, lo que nosotros llamamos manejo de expectativas. Bueno, cero manejo en este caso de la frustración, cero manejo de la ira, cero manejo de planificación, porque no le están enseñando al hijo a planificar. Entonces, llevémoslo afuera, si son los papás. ¿Qué hacen ustedes en el trabajo?
Ustedes se ofenden. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Y para ellos, por aquellos, porque fijo, por ahí va a salir alguno que el coach también tuvo un burnout en tal y tal. No, yo no estoy diciendo que yo no tuve mis episodios y mis épocas. Igual las mantengo siempre presentes, pero ahora mi historia la recuerdo muy vivamente para ahora tratar de enseñar lo contrario a los que están bajo mi tutela. Porque muchos dirán, pero ese madre se está dando piedras por el pecho y él también tiene, todo el mundo tiene cora que le pise. Sí. Y yo nunca he dicho que yo soy un santo, ni lo voy a hacer. Lo que estoy tratando de hacer es utilizar eso, recanalizar todo eso, esa vivencia que yo tuve y poder tirarla ahora en positivo. ¿Sabes qué es el tema? Que yo creo que estos papás... Uno, yo sé que esta palabra mucha gente lo odia, la empatía, pero nunca están teniendo compasión. Pero cuando se trata de ellos, ¿verdad? Meramente como papás, ahí yo, ¿verdad? Estoy haciendo lo mejor. O sea, soy increíble, soy intocable. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelve, y repito, entra la psicología por observación y hoy soy yo papá diciendo que métala y utilizamos malas palabras hacia otro niño, sí, ¿verdad? Y después te vas a sentir súper ofendido porque se volvió Daniel Simmons a gritarme a mí, yo como jugador también, porque vos sos jugador, y yo como jugadora también porque me dijiste las malas palabras al frente. ¿Y a dónde lo aprendiste? O sea, no esperes que tu hijo sea un santo dentro de la cancha cuando vos le estás diciendo otra cosa. No, y no solo eso, ya muchas veces ahora escala. Inclusive hay chicos que hacen bullying a otros chicos porque simplemente deciden, por decirte algo, toman la decisión y decir, bueno, a mí yo voy a ir a este otro equipo o voy a permanecer ahora, ya no voy a seguir en este equipo porque tomo la decisión que tenemos todos de escoger dónde queremos ir. Pero resulta ser que ese muchacho o ese chico toma la decisión de decir, no voy a continuar aquí, prefiero ir allá. Y entonces esa decisión, sos un traidor, sos un inútil, por malo te vas. Y eso lo permitimos, ¿por qué? Pero hablemos de un efecto dominó. O sea, hablemos de un efecto dominó bastante fuerte, ¿ok? Papás le están tirando la culpa a los entrenadores, por ejemplo. ¿Verdad? De que mi hijo se está yendo, de que no funciona con vos, de que no, o sea, de que no tiene como la mejor amistad con vos, porque también tienen que ser BFF, ¿verdad? Porque Dios guarde que lo tratas mal y le llamas la atención. Pero aquí a lo que voy es que hagamos el efecto dominó, empecemos desde atrás. Si mi hijo en algún momento está teniendo algún problema, yo le estoy enseñando de manera inadecuada a atenderlo, porque la manera adecuada sería, coach, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son mis objetivos? También recuerdo un episodio que hablaste de objetivos individuales y colectivos, que hoy por hoy dice, necesitan los dos. Sí. ¿Verdad? O sea, porque lastimosamente tanto el jugador, que hoy esto no pasa, se tiene que conocer para saber hacia dónde quiere ir y las metas, pero compartírtelas a vos, ¿verdad? Sí. Porque se vuelve colectivo. Ahora, ¿qué efecto dominó hablo yo? Que, ok, el papá quiere que crezca, te tira la responsabilidad a vos, él reacciona mal, el papá, sí, ¿verdad? Y hay un tema de quién está quedando en el medio. El chico, claro. Entonces, el efecto dominó va a ser que toda frustración, 1, lo transmiten los papás, 2, cae sobre vos, y 3, va a caer sobre el niño. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es un tema de que quién tiene la culpa o quién no, es que realmente es un ambiente que tenemos que aprender a manejar de dónde nace, y que el niño, joven, adolescente, como lo dijiste también en eventos pasados, no le pertenece a un equipo, pero sobre todo lo que sí le pertenece a ese niño, a ese jugador, es su identidad, a dónde quiere llegar, pero tampoco le pertenece a los papás. O sea, está claro que nosotros, y esto es una frase que a mí me gusta mucho mencionarla, nosotros estamos esperando, y cuando hablo de nosotros, aclaro, no soy mamá, pero los cuido como si fuera mamá, ¿verdad? A mis atletas,
estamos esperando que el coach le diga, sos excelente, sos el mejor jugador, vas a encestar, vas a hacer tantos puntos. Amigos, se llaman realidades. No le metan expectativas, mentiras a los niños que no existen. Hablen con realidades y van a generar fortalezas mentales. ¿Cómo hacer que eso cale, verdad? Porque al final del día, muchas veces tocamos estos temas. ¿Cuál sería el camino correcto para hacer esos acercamientos? O tratar de cambiar, porque cada día lo estamos viendo más. Uh-huh. Y la parte que a mí me preocupa no es que exista, porque en todos los entornos va a existir. Sí. Lo que a mí me preocupa es que se vuelva normal. Que normalicemos ciertas cosas que no son normales. Realmente ya están normalizadas, por eso llegan a sesión esperando que en una sesión vos le digas al niño, bueno, en este caso a los papás encargados, ya está listo, va a ir a ganar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo también meto lo que ustedes hacen, que es un proceso, ¿verdad? Los papás quieren todo ya. Como dice mi amigo Jevni, una cultura de microondas, todo es ya. Sí, de la inmediatez, del botón. Aquí tienen muchos nombres y realmente, coña, qué difícil es llegar a que ellos entiendan, ¿verdad? Y cuando hablo de ellos son los papás, porque ni los niños están entendiendo o los adolescentes están entendiendo que para incluso llegar a una selección se necesita un proceso. Y ese proceso, que es algo que me gustaría mucho mencionar, aquí en Costa Rica cuesta mucho. Yo creo que el proceso que más formativo y más lleno de todas las clases de entrenamiento físico, mental, inclusive de entendimiento, porque me recuerdo que vos te acostabas tardísimo en Belice, enseñándole los videos, montando qué iban a hacer los chicos. Eso no se da. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Más bien llamémoslo normal y llevémoslo a la nueva normalidad, porque lo normal ahorita son ofensas, son tirarle la culpa a los entrenadores, es meterme yo como entrenador, es buscar responsables de todo lo que mi hijo está haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí no es fácil, porque nunca va a ser fácil. Me ha costado mucho que los papás entiendan. Los tengo ahí sentados y ellos bien saben que yo los llamo inclusive y les digo, vea, ustedes van a tener una sesión porque su hijo no es el centro de la situación, ¿verdad? Y necesito que entiendan. Pero lo importante acá es que si usted está metiendo a un hijo a un proceso, invítese usted a ese proceso. Sea parte, involúcrese. Sí, exactamente. O sea, si usted quiere saber, por ejemplo, y yo sé, y esto lo dejo claro porque lo voy a mencionar y lo recibí en sesión. Dani, tengo pacientes tuyos que yo logro entender que la cara de Dani es un amor, encantadora, angelical, ¿verdad? Pero yo sé que les da miedo, pero a ver, un acercamiento a vos de... Mira, pues, con respeto, porque también muchos es que Daniel no puede, Daniel aquí. Mira, te puedo poner un mensaje, Dani, mira, podemos hablar en qué proceso está mi hijo. Proceso, aclaro, no porque mi hijo no está jugando, no porque... Aclaraciones. Sí. Vamos a ver, yo, evidentemente, hay una barrera que yo construyo y pongo enfrente, no para alejar a los padres, no para crear enemistades, sino que para que haya una barrera un límite que no se pueda pasar. Eso no quiere decir que no haya accesibilidad y hay una puerta donde puedas venir, tocarla y decir, y yo veré si te dejo pasar o no. Que en la mayoría de los casos, y vos que me conoces, yo lo dejo que pase. ¿Sí? Yo dejo que entre y podemos conversar. Lo que pasa es que muchas personas quieren imponer sus reglas de juego, quieren imponer su normativa. Y yo le digo, no me voy a dejar que pase eso. Conociendo mi carácter, no voy a dejar que suceda ahora ni nunca. Y esto no es a dedo, esto es con todo el mundo, inclusive con mis hijos. Lo más difícil para mí es ser entrenador de mi propio hijo. Eso es lo más difícil con que yo me he topado. ¿Y acaso indirectamente, porque yo sé que lo haces por tu tipo de personalidad, pero acaso vos no tenés como un contrato
con él de que aquí yo soy entrenador y aquí yo soy papá. Totalmente. Y se trata de hacer una separación. Evidentemente no siempre se logra, porque inclusive después de un partido hemos tratado de no tocar el tema. Una vez que termine el juego ya no tocamos más el tema, tratamos de hacer chascos de lo mismo, decirle, estuviste mal, mejor se hubiera quedado en la casa, o algo por el estilo, tratar de hacerlo más ameno, pero siempre está la competitividad. Yo fui muy competitivo. Pero es que Dani, ahí más bien yo te lo aplaudo, porque bueno, no vayamos muy lejos. O sea, tenemos el placer de conocer a José Pablo Gil, y su entrenador era, porque ya no es, a inicios el papá. Y hoy por hoy es un atleta olímpico. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando los papás... A mí me gusta mucho ejercer este punto que sí me lo enseñaron en España y yo dije, bueno, llevarlo a Costa Rica va a ser una dinamita, ¿verdad? Un contrato de relación entrenador-papás. ¿Qué estoy dispuesto yo a responder? Tener una plantilla de la objetividad que se va a ver mes a mes, colectiva. ¿Qué han visto ellos? ¿Qué han visto ellos? No de reclamos. ¿Qué han visto ellos? Porque, a ver, ellos tienen un punto de vista de que mi hijo tiene que mejorar, que porque mi hijo no tira, que porque mi hijo ta, ¿verdad? Pero tal vez vos lo estás viendo porque vos vas en un proceso distinto, que el hijo aprenda a agarrar la bola. Sí. O que posicione el pie de alguna u otra manera, o que cometa menos faltas porque se posiciona en otro lado. Es que tu objetividad va a ser distinto a lo que ellos están viendo. Totalmente. ¿Verdad? Ese contrato les duplica el trabajo, porque yo sé que lo tienen fuertísimo, les duplica el trabajo, pero al fin y al cabo creo que lo escrito vale 1000. Nos evitamos como mucho trajín. Le mandas el drive a todos, o el correo a todos, respondan lo que tienen que responder. ¿Y qué hago yo? Conozco a los papás. Y también, algo muy importante, le generamos uno a los niños. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí no pasa. Y no hablo de parte tuya, hablo en general. Vos has generado un rastreo de tu equipo. ¿Quién funciona para qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién no? Has construido confianza, todos pasan, todos rotan, ¿quién me aporta? ¿Quién no me aporta? Pero hay muchos entrenadores que no conocen a sus jugadores, ni sus jugadores saben cómo conocer a su entrenador. Sí. Entonces yo creo que los padres hoy que tienen estos comités y demás, hay maneras formales, hay maneras respetuosas y creo que hay algo muy importante, que si ustedes quieren un bien para su hijo, quédense en la posición que tienen que quedarse. O sea, nada más eso. Bueno, lo han escuchado. Creo que el tema ha sido muy interesante y si nos quedamos aquí, nos quedan 3 días más para desarrollar todos esos temas. Mari, muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido por abrirnos no solo las puertas de tu casa, pero también del conocimiento. Y esperamos que podamos replicar este tema con preguntas no mías, sino preguntas genéricas de las personas que nos ven, que ellos interactúen y nos digan qué es lo que quieren saber, cómo manejar. Igual, preguntas para los entrenadores, cómo manejar ciertas cosas. Quieren preguntas de cómo mi hijo tiene esta situación. ¿Dónde te pueden localizar, Mari? Bueno, me pueden localizar en Santo Domingo de Heredia. Efectivamente, ahí estamos construyendo la clínica. Gracias a vos por haberme dado ese impulso, ¿verdad? Porque si bien lo hubiera sido imposible. Y nos pueden contactar en el número 6261-8484 y a través de mis redes sociales, que si me las preguntan no me las sé. Pero ya saben, una de las mejores, si no la mejor, creo que fue una de las pioneras a nivel nacional en abrir el tema de la psicología deportiva, y que también los entrenadores necesitamos apoyo, no estamos solos, necesitamos informarnos más, apoyarnos más de gente que tiene capacidad y conocimiento en otras áreas. No las sabemos todas, no somos psicólogos, pero podemos buscar ayuda de un psicólogo para que nos apoyen, conocer, buscar herramientas nuevas de aprendizaje para nosotros y también para exponer a los muchachos. Entonces, ahí se las dejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperen el próximo episodio, que va a estar buenísimo. Bendiciones y para la próxima.